Bueno, muchas gracias por venir a todos. Antes de comenzar me gustaría conocer, pues más bien levante la mano quién de aquí es artista o se dedica a la industria creativa, es mercadólogo, diseñador, músico, o por hobby son autodidactas y lo hacen. A ver, más o menos. Ok. Bueno, es un área que pues, está emergiendo y tiene pues tanto opciones para personas que ya son expertas para mejorar su técnica o incluso llevarla más allá, como también para aquellos que apenas están introduciendo, como esta aplicación de Sketch de Google, que necesitan tal vez un asistente que los vaya guiando y que ustedes eventualmente puedan desarrollar una habilidad en, en dibujo. Y pues esto, yo para inventarme un título para la plática, pues le puse creatividad aumentada. Entonces, vamos a comenzar con algo básico. Primero, ¿a qué me refiero con creatividad? Y pues hay muchas teorías. Si les interesa, pueden revisar a Margaret Bowen. Es una investigadora de la Universidad de Sussex que estudia la creatividad y la relaciona con la parte computacional. Para ella la creatividad no es algo mágico, no es algo que sale de la nada, como pensaban los griegos, no es una especie de divinidad que se canaliza. Para ella es un proceso que se puede explicar. Entonces, todos estos acercamientos pueden ser controversiales, pero pues, a final de cuentas, estudiarla, como menciono aquí, que no hay, pues a pesar de que no hay una definición única de qué es creatividad, estudiarla de esta manera, generar un modelo computacional de ella, pues puede dar lugar a estos experimentos, como en Google o como en diferentes áreas creativas, ¿no? Entonces, algo novedoso, sorprendente y valioso para cierta cultura o para el individuo. Esas son algunas referencias. En especial, les recomiendo mucho el de creatividad computacional, que es el de Rafael Pérez Pérez, es un investigador de la UAM. Es de los pocos, creo que es el único libro que está en español. Y recopila muchos textos pues, de algunos de los autores de ahí, como Margaret Bowen y Wiggins. Ese lo traigo aquí por si le quieren dar una ojeada un ratito. Pues ahí más o menos va el tema, ¿no? ¿Qué queremos hacer? No queremos sustituir al ser humano en el proceso creativo, queremos aumentar su capacidad de asociar, su capacidad de procesar información, de percibir y de representar. Pues esa frase lo condensa, ¿no? Y para hacer el tema, acotar el tema, porque realmente la creatividad es un tema que uno se puede pasar hablando horas y horas y horas, al igual que con las redes neuronales y la inteligencia artificial, hay que acotarlo. Entonces vamos a hablar hoy de estilo. Estilo en muchos ámbitos. Estilo en la música, ahí tienen a B.B. King, a Van Gogh, a Picasso, García Márquez y a Van Buren, incluso en la música electrónica. Entonces, ¿qué entendemos por estilo? Por estilo, pues una forma de hacer, ya sea personal o perteneciente a un género, a una cultura, una forma de hacer. Entonces aquí como es una pequeña muestra, les muestro qué quiere. A ver. Ok. Suena a Chopin. Podemos decir que es al estilo Chopin. Aunque él jamás compuso esa pieza. Esa pieza la compuso una inteligencia artificial desarrollada por David Cope, basada en patrones que usaba Chopin. Entonces él logró capturar el estilo, logró captar los patrones, la firma que él dejaba en sus obras. Y eso es lo que vamos a explicar a continuación en diferentes ramas. La literatura, en generación de texto, la imagen, en la transferencia de un estilo pictórico o gráfico, y en la música, que es el que están pues, escuchando aquí. ¿Vale? Ok. Bien.
Entonces, qué bueno que Omar les dio una introducción a redes convolucionales, o RNC o CNN, también lo pueden encontrar, porque una de las aplicaciones más interesantes es la transferencia de estilo. Ese es el paper seminal. Fue un grupo de neurocientíficos, de computólogos en Alemania. Y ahí está el resumen de lo que vamos a ver a continuación. Esta es una fotografía de una amiga, una pintura que hice en la prepa, y acá cómo podemos mezclar dos estilos de creatividad diferentes. Alguien que tomó una foto, hizo una composición, y pues yo que dibujé algo. Cómo podemos tener estilos híbridos, ¿no? Y se puede hacer con pues, contenidos muy diferentes. Lo esencial de aquí es que pensábamos que el estilo estaba pues de alguna manera incrustado en el contenido, en la imagen, pero esto se puede separar. Yo de alguna manera puedo ignorar que eso es una pintura de unas olas y solamente capturar los rasgos o la firma que pues define a ese artista gráficamente. Entonces ahí tenemos el esquema. A grandes rasgos vamos a utilizar una entrada, como en las redes generativas adversariales, una entrada de ruido o un vector de ruido. Inicialmente es ruido. Y lo que va a hacer la red es lograr que ese ruido se vaya pareciendo cada vez más tanto a la imagen de contenido, que mi contenido sería la fotografía, como a mi estilo. Entonces el reto aquí es preservar los dos. No quiero que me cree una imagen o me genere una imagen nada más con el contenido, ni que nada más vuelva a replicar el estilo, sino poder combinar los dos, que es el resultado que tengo acá, que es el pastiche, ¿no? Ahorita vamos a explicar esto a detalle. La BGG16 es una red neuronal que entrenaron en una base de datos muy grande. Es una red neuronal profunda de pues, 16 capas convolucionales. Es un proyecto muy ambicioso que pues ciertamente no podemos entrenar en nuestras casas, pero podemos bajar el conjunto de pesos. Y el conjunto de pesos es prácticamente la red neuronal. De este conjunto de pesos, lo que va a capturar cada capa de las que ven ahí, no sé si pueda apuntar, bueno, no se va a ver. Cada capa de la que hay ahí, de las capas que están hasta la izquierda, van a empezar a reconocer patrones más sencillos, como líneas, puntos, cosas elementales. Y a medida que la red neuronal se va haciendo más profunda, en una capa profunda, vamos a tener características cada vez más complejas. Como les decía Omar, que la red convolucional lo que hace es pues, recursivamente detectar patrones en patrones, en patrones, en patrones. Entonces al principio, desde el nivel del píxel, pues son simplemente líneas. Pero al final voy a tener un patrón que puede ser la organización de pues, rasgos pictóricos, como cómo detectaría en una casa, pues cómo está organizada la puerta respecto a sus ventanas, a los muros y a otros elementos. Esos patrones son los que nos van a servir para capturar el estilo, el contenido. Entonces yo paso mi imagen en la entrada, se van a activar muchas neuronas ahí, y lo que yo voy a tomar de ahí son las activaciones. Los números que pues cada neuronita tiene la salida, los voy a tomar y eso lo voy a meter a este cubito rojo, que ahorita les voy a mostrar qué es exactamente. Bueno, eso es lo que ya explicó Omar. Esa es la jerarquía. Bueno, eso lo puse porque tiene que ver cómo nuestra corteza visual tiene una jerarquía semejante a pues, este modelo bioinspirado de las redes. En las pues, capas más próximas son patrones más elementales, y a medida que se va haciendo más profundo tenemos rasgos más complejos. Pues que había dentro de ese cuadrito rojo una función. Esa función que tengo ahí lo que hace simplemente es decirme qué tan diferente es la imagen de ruido y respecto a la imagen del contenido. Y pues en la de abajo, qué tan diferente es la imagen de ruido a la imagen del estilo. Yo lo que quiero hacer es que estas dos funciones se llaman funciones de costo o de error. Yo lo que quiero es minimizar esa diferencia. Que esa diferencia puede ser desde algo muy simple, una resta, a una resta elevada al cuadrado. La esencia es que quiero capturar una diferencia.
y mantenerla y minimizarla para los dos casos, para que se parezca tanto a la imagen como al estilo. Entonces ahí tenemos una representación de lo que les mencionaba. Si ustedes se dan cuenta, en el cuarto cuadrito tenemos una reconstrucción de una imagen usando las capas más profundas. Y del lado, bueno, en la parte superior tenemos la reconstrucción del estilo solamente utilizando pues capas profundas. Como se dan cuenta, el estilo en las primeras capas llegan a ser puntitos, detallitos, ¿no? Y al final son trazos más largos, son propiedades más complejas. Y acá en el caso del contenido no se ve muy bien, pero en las capas más próximas a la entrada, el nivel de detalle de píxel va a ser como píxel a píxel. La recreación va a ser casi píxel a píxel. Si yo intento reconstruir usando las activaciones de las capas más profundas, ya no va a haber una relación tan cercana de píxel a píxel, porque ya voy a estar obteniendo rasgos más complejos como la puerta, etcétera, ¿no? Lo importante aquí es que las capas más profundas capturan lo que es realmente el objeto. El objeto como composición de muchos patrones. Ahí a las ecuaciones no les hagan mucho caso si ahorita a primera vista no les entienden. Hay muchos cursos para adentrarse en este tema. Es prácticamente la función que yo les hablaba ahí. La función de abajo lo que hace es una diferencia de estilo, qué tan diferente es mi imagen al estilo, y la de arriba en el caso del contenido. Ahí sí hay un detalle que valdría la pena explicar. Si se dan cuenta, arriba, pues bueno, en las dos tenemos una resta, pero en el caso del estilo, los rasgos no son necesariamente píxel a píxel. Lo que determina que una obra literaria, una imagen en este caso, es que hay una correlación de varios rasgos que se suceden al mismo tiempo, ¿no? Pues en Van Gogh, que observamos que a pesar de que hace pinturas pues desde su cuarto hasta autorretratos, lo que permanece constante es que en casi toda el lienzo mantiene trazos pues que nos llevan a esta género del impresionismo. Y la forma en la que se puede capturar eso es con esta correlación. Lo que tenemos ahí son, eso de ahí sería, pues imagínenlo como un conjunto de patrones. Tenemos una matriz de patrones, ¿no? Que pueden ser diferentes cosas, desde puntitos, líneas, en una imagen organizadas hasta patrones más complejos. Yo lo que voy a hacer es combinar esos patrones y preguntar, ¿aparece esta línea horizontal al mismo tiempo que aparece este trazo curvo? Si aparece, al momento de hacer la correlación, aquí la correlación es simplemente una multiplicación de esos dos patrones. Si dos cosas aparecen, es uno, ¿no? O para los que están familiarizados con la computación, la función lógica AND, cuando los dos valores son sí, me da 1. Si son diferentes o 0, pues son 0. Digamos que es como una especie de AND, pero difuso, en donde tengo posibilidades en donde pueden ser más o menos semejantes, no iguales, pero aún así estar correlacionadas. Bueno, esa es la forma en la que vamos a optimizar, porque, como les había mencionado Omar, tenemos que tener una forma para optimizar ese error, para disminuir esa función de error. Esta manera de yo estar caminando en una colina y encontrar la parte más inclinada es una forma para minimizar mis dos diferencias. Yo lo que quiero es minimizar esas dos diferencias. Entonces, para minimizar esas dos diferencias, yo lo que voy a hacer es ir modificando mi imagen de entrada con lo que yo sé de la imagen de estilo y de la imagen de contenido, para que tarde o temprano se parezca a las dos y que haya una ponderación. O sea, se puede ponderar. Eso aquí se los puse. L total es, ahí la diferencia total que contempla el contenido y el estilo. La X, el vector que tienen ahí, es la imagen de ruido. La A es la imagen de estilo. La P, la imagen de contenido. Se suma
y lo que nosotros queremos hacer es minimizar esa función, ¿sí? Y abajo pues está la regla de actualización. Lo que vamos a hacer es calcular una derivada, digamos una derivada multidimensional, que es lo que ya les había explicado Mar. Y en cada paso, en cada iteración, vamos a movernos en esta colina, que es la función de error, hacia el lugar en donde esté el mínimo, ¿sí? Y ahí es como eventualmente con el bebé, cómo empieza la imagen. No les traje un demo porque se tarda bastante. Imágenes chiquitas de 200 por 200 en mi computadora se llega a tardar 15 minutos y son imágenes muy chiquitas. Pero lo pueden hacer en un programa que se llama Ostagram. Bueno, es una página web que les deja hacer ese procesamiento. Aquí está de nuevo. La red, a diferencia de hacer clasificación con esta red, nosotros solo estamos usando la red para agarrar sus activaciones. Sus activaciones son, pues básicamente, ¿qué reconoció? Estamos usando lo que aprendió esa red para comparar pues los rasgos de dos imágenes distintas y después optimizar una imagen de entrada para que se parezca a esas dos, ¿ok? De las dudas, si tienen algo pues ahorita concreto, díganmelo. Si son más como filosóficas y amplias, las podemos dejar al final. Entonces, ¿dudas con los detalles de esto? ¿No? Bueno, muy bien. El segundo campo de aplicación de en creatividad computacional es los modelos con redes recurrentes, que pues, nos sirven para reconocer patrones en secuencias o datos que van cambiando en el tiempo. Aquí lo que vamos a hacer es explicar cómo yo puedo hacer un generador de nombres de dinosaurios. Redes neuronales recurrentes. La particularidad de estas redes es que el estado o la etapa de procesamiento de un paso anterior la utiliza para el paso siguiente. Es una retroalimentación pues en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué no una red neuronal estándar? O sea, en este caso, ¿por qué no me sirve? Primero, porque una red neuronal estándar yo le tengo que dar cierto número de neuronas de entrada, y si mi secuencia es arbitrariamente larga, pues yo lo que voy a querer es generar secuencias arbitrariamente largas también, ¿no? Entonces aquí pues no va a funcionar muy bien. El otro detalle es que para capturar patrones a largo plazo, o sea, ¿a qué me refiero a patrones a largo plazo? Una historia, una novela, tiene una estructura pues, tanto a corto como a largo plazo. Los personajes se relacionan a través de diferentes páginas de un libro. Son patrones a larguísimo plazo. También tenemos otros patrones, pues, como en este caso, sencillo, ¿no? Aquí es un ejemplo de cómo entrenar a un clasificador de nombres propios, cómo le enseñamos un algoritmo que es un nombre propio. Entonces aquí lo que empieza a aprender el algoritmo es que generalmente comienzan con mayúsculas. Lo que me ayuda a la red neuronal recurrente es a transferir ese conocimiento que empiezan con mayúsculas a todos los pasos o toda la secuencia completa. Que pues en el caso de una red neuronal tradicional no voy a tener este entendimiento, no lo voy a poder trasladar a través de las secuencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que codificar nuestra información. Estas redes se pueden implementar tanto en el nivel de los caracteres, para que genere carácter por carácter, o en el nivel de las palabras. Aquí, como son nombres de dinosaurios, vamos a hacerlo con letras, caracteres. Pues aquí tenemos una representación. Creamos un vocabulario primero. A la A le asignamos el 0. Eso quiere decir que en la posición 0 de mi arreglo voy a poner un 1 y en el resto 0. Esto se conoce como one hot encoding. Y así para el resto de los caracteres. Esto, como ven aquí, se puede hacer también con palabras. Genero mi vocabulario y voy a tener este tipo de representación en un vector. Eso va a ser un vector para cada palabra. Entonces, bueno, ahí tenemos una red neuronal recurrente. Todas las Ws son pesos que pues, prácticamente lo que hacen es ponderar lo que entra por ahí. El WAX pondera la entrada, el WA pondera
qué tanto de la etapa de procesamiento anterior pasa a la siguiente, y el WYA pondera pues, qué tanto de lo que está en la etapa de procesamiento interna, en el estado, sale. Y pues con esto se pueden modelar lo que vamos a ver a continuación. Bueno, esto ahorita se los enseño. Esto. Ahí que tenemos pues una forma de entrenar a una red neuronal recurrente, que es, si nosotros queremos que para que aprenda brachiosaurio o que aprenda alosaurio o los nombres de los dinosaurios, lo que nosotros le vamos a dar como datos de entrenamiento es que si yo le doy la primera letra, la siguiente tiene que ser pues en mi secuencia original la R, ¿no? Si yo le doy mi B, me tienes que predecir una R. Si yo te doy una R, me tienes que predecir una A. Si yo te doy una A, una Q. Entonces, le vamos a pasar muchas secuencias desfasadas un step, ¿no? Un espacio. Se las pasamos a través de un algoritmo de optimización. Se actualizan todos los pesos y actualizándose los pesos, bueno, aquí está la representación de los pesos. Los pesos aquí se van a ir actualizando en el tiempo. Quiere decir que el error, o sea, si debió haber predecido B después de la A, en el step 3, el error lo que va a hacer es propagarse a todas las de atrás. ¿Por qué? Porque si pueden observar, en cada paso utiliza información de todo el historial atrás, hacia atrás. Entonces, los errores que cometa pues en la parte en el tiempo más en el futuro van a tener que ver con los errores que cometió en el pasado, ¿no? Así, pues aquí metafóricamente hay que estudiar el pasado para no repetirlo, ¿no? De eso se trata este algoritmo. Ahí viene más detallado. Aquí, ¿qué está pasando? Tenemos la misma red, pero ya aprendió. Y el proceso que yo voy a usar para generar secuencias va a ser de las palabras que tengo en la salida, que es la predicción. Yo voy a, bueno, en la predicción no les mencioné, pero en la predicción lo que tengo es una tabla de probabilidades. La tabla de mi vocabulario lo que va a hacer es que me va a decir, hay un 80% de probabilidad de que sea una A la siguiente, hay un 20% de que sea tal letra. Me va a dar una distribución de probabilidad. Esa distribución yo la puse ahí, igual para los que quieran pues, revisar la notación matemática, es una probabilidad condicional. Quiere decir, ¿qué tan probable es que hay una R si yo tengo una T antes? Y en el siguiente paso va a modelar, ¿qué tan probable es que hay una I si yo en el pasado ya tengo T y R? Entonces lo que voy a hacer es empezar con la primera capa, inicializarla con 0 en la A, pues tengo que ponerle algo, y tengo la opción de ponerle una primera letra o una palabra para que la red neuronal me complete lo que sigue, o simplemente darle un espacio en blanco. Ahí decidí darle una T. Entonces de la T, lo que pasa aquí es que esa probabilidad pues es como una diana con muchos colores, en donde si es el 50% pues estaría cubierto la mitad del círculo. Lo que yo voy a hacer es tirar un dardo virtual y va a seleccionar una de esas aleatoriamente. Esa va a ser la letra en la salida. Esa letra yo se la voy a dar a la siguiente entrada para que haga lo mismo. Y así recursivamente. Este proceso se puede hacer hasta el infinito y es una de las ventajas de usar redes recurrentes. ¿Dudas con esto? La probabilidad, hay una activación que se llama softmax, que como la probabilidad tiene que estar entre 0 y 1, lo que hacemos es normalizar los valores de ese vector. Es un vector, es un arreglo con números, lo que me va a dar al final. Entonces vamos a pasar a un nivel más arriba, que tenemos que es, ya generamos nombres de dinosaurios, o nombres de bebés, o de películas, secuencias cortitas. Ahora, ¿cómo podemos hacer para modelar un estilo de un autor? Pues, ¿qué se imaginan? Que necesitamos ir más profundo, ¿no? Una red como esta, sencillita, no nos basta, porque las relaciones entre las secuencias que va a haber van a ser a muy largo plazo, muy larguísimo plazo. Entonces, vamos a tener que usar otra arquitectura de red recurrente, que es la LSTM.
Esta, a grandes rasgos, tiene muchos detalles, pero a grandes rasgos es que tiene un canal, la C de ahí, que es una memoria que pueden pues compartir todos los módulos en el tiempo. Yo en esa memoria puedo decir qué olvido, qué recuerdo y puedo acceder a ella. Entonces este flujo de información permite que todas los modulitos en el tiempo estén conectados y me permite modelar secuencias a muy largo plazo, tanto como a corto plazo. Por eso el nombre de Long Short Term Memory. Lo que vamos a hacer con este módulo es, pues como todos los expertos en Deep Learning recomiendan, es hacer un stack, empezar a superponer cada vez más y más y más capas, y tenemos pues un modelo que es recurrente en el tiempo y es profundo. Ya no solamente recurrente, es recurrente y profundo. Y haciendo eso podemos tener pues, resultados realmente sorprendentes. Si ahorita hay tiempo de mostrarles un pequeño código, les enseño pues un experimento que estoy haciendo con poemas de poetas iberoamericanos. Estoy entrenando una red neuronal para que genere poesía y es muy curioso ver cómo en las primeras etapas de entrenamiento va generando así como palabrería, como un bebé, se empiezan a balbucear y eventualmente genera algo que se parece al estilo del autor. ¿Sí? Y bueno, para terminar, ¿hay algún músico aquí ¿no? ¿Algún músico? Aficionado a la música. Puede ser. Bueno. Este es un modelo que consiste en crear agentes. Los agentes, tómelo como una abstracción de un instrumentista. Crear agentes que interactúan entre ellos como en una banda virtual y generan música colaborativamente. Lo interesante de esto es que los agentes, el autor de este paper solamente creó la arquitectura para hacer el agente y dejó abierta la posibilidad de cómo hacer el agente. Solamente estableció los mecanismos de comunicación de cada agente. Entonces cada año hay una conferencia de creatividad computacional en donde se reúnen pues, artistas que crean sus agentes y los mandan a un submission, una convocatoria. Y ahí después los ponen a tocar a ellos. Entonces es muy semejante a lo que pasa en jazz. Que uno llega, se echa un jam, está el baterista ya, simplemente la información que te dan es va a estar en do, va a estar en re, tal escala, y ya tú improvisas. Algo así es lo que quiso capturar este autor, este Eigenfeld. Esa es una definición de agente. Los agentes los incluí porque creo que estamos también a veces muy cerca del deep learning, pero el deep learning no es todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Hay otros modelos más allá y uno de estos es pues utilizar agentes inteligentes. Ahí puse una breve descripción. Es un agente que, como les mencionaba, colaborativamente puede co-crear con otros agentes a través de interacción. Muy importante es que puede escuchar, tiene una entrada de información, puede recibir sonido, puede recibir también mensajes, no necesariamente como el ser humano. Nosotros, ¿cómo recibimos mensajes? Pues puede ser a través de una partitura, de una representación simbólica, de gestos. En un entorno virtual, pues los agentes pueden recibir mensajes a través de protocolos de red, MIDI, de muchas maneras. Y es necesario que responda con mensajes y audio. Entonces aquí ya nos estamos aproximando a algo en donde no interviene tanto el ser humano. El ser humano diseña al agente y el agente luego va a interactuar con otros agentes creados por otros seres humanos. Entonces estamos haciendo una especie de metacreación, creando agentes que a su vez pueden crear. En este caso, pues, música. Los componentes, así estas son las especificaciones necesarias. Lo que hace este autor es que pues es necesario un director, ¿no? Alguien que establezca como un líder, ¿no? Que me diga en qué tempo debo tocar, a qué volumen, y que por lo menos pueda haber una noción de homogeneidad, de orden, aunque sea mínima.
Y los musebots, que son estos pequeños agentes instrumentistas, ellos obedecen ciertos mensajes del director, pero también tienen una libertad para generar sus melodías. Pueden ser muy simples, tampoco esperen algo que pues trascienda lo que les enseñé de Chopin al principio. Lo interesante de esto es pues que es el inicio de la metacreación, de tener agentes que pueden interactuar entre ellos y crear algo que puede ser de interés para una audiencia o para un artista como material para inspiración. Ahí está la arquitectura. MC es el director. Host o los anfitriones, con eso quiere decir que pueden estar corriendo los agentes en red, pueden estar conectados en una red, puedes tener varios agentes en una parte del mundo, los demás en un entorno internacional. No nos estamos limitando a que estén tocando en el mismo espacio físico. La salida de los agentes se mezcla y pues esa mezcla la pueden escuchar los agentes como normalmente hacemos los músicos, nos escuchamos, tenemos un monitoreo para saber qué estamos tocando. Uh-huh. Los workstation pues son como Logic, Ableton, todos estos programas que usamos para componer música. Una forma de imaginar cómo funciona este entorno es cada track tiene un instrumento, pero ese instrumento ya no le voy a decir qué hacer. Yo lo diseño, lo voy a dejar a su libertad. Incluso puede ser que yo en estudio grabe y le diga, tú agente, ustedes acompáñenme, ¿no? Ustedes sean mis invitados. Y tener pues una colaboración, eso es lo más importante en estos sistemas de agentes. Les voy a enseñar un poquito de este video para después pasar a la prueba con lo de generación de texto. Entonces ahí están, pues en cada track hay un agente y tienen el director, que es el que aparece arriba, y pues cada agente tiene sus especificaciones. Se pueden integrar muy bien a estos entornos creativos. De hecho, Logic ya tiene algo que genera patrones de batería o generan patrones de acuerdo con ciertos estilos musicales. Bueno, les van a compartir las presentaciones, pero aquí les recomiendo mucho esta publicación de Karpathy. Es el director de la inteligencia artificial en Tesla.
Y pues bueno, es la implementación, la tomé de él. Entonces, bueno, primero les enseño el ejemplo que hice de Pablo Neruda. Acá. A ver si se ve bien. Si no... ¿Se ve bien ahí? Bueno, lo llamativo aquí es que aunque no pronuncia bien muchas cosas, no las escribe bien, puede conservar cierta rítmica y rasgos fonéticos del mismo Neruda. Esto, pues lo que hice fue, o sea, lo que hacen para poder usar esta implementación es bajan pues de GitHub este código. Aquí les dice cómo instalarlo. Es un código en Lua. Si quieren lo pueden instalar para hacer procesamiento con la tarjeta gráfica, que fue lo que yo hice. Sí lo hace un poquito más rápido. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí, perdón por eso. Pues sí, se puede entrenar con una tarjeta gráfica. Entonces vamos a ver en la terminal. Ahí pueden ver bien. Sí, bueno. A ver. Entonces aquí tenemos dos scripts. Uno que es train para entrenar y sample para muestrear. Si ustedes recuerdan, en la red neuronal tenemos una etapa de entrenamiento en donde desfasábamos las secuencias y después muestreábamos con este dardo virtual. Es lo que vamos a hacer exactamente. Entonces, aquí usamos esta sentencia. Tiene varios hiperparámetros, varios controles que ustedes pueden modificar. Pero lo esencial es que le damos los datos de entrenamiento, qué directorio queremos, el tamaño de la red y el número de capas. Este fue el ejemplo que hice para el de los dinosaurios. O sea, tenemos esto. En una lista puse puros nombres de dinosaurios, así, tal cual. Los meten en un texto y los ponen ahí. O, pues si ustedes quieren, también me dio mucha curiosidad esto y estuve haciendo un script para jalar muchos poemas de una página que se llama Ciudad Seba. Entonces, pues lo que hace el código es cortarlos y ponerlos. Y ustedes pueden combinar a Neruda con Saramago, con Borges o con lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, solo sí un detalle, traten de juntar por lo menos 1 mega de información. 1 mega es difícil de juntar porque, por ejemplo, de Neruda no encontré mucho, encontré casi como 200 megas y no aprendió a hablar bien el idioma de Neruda. Entonces, necesitamos más información para que esto funcione. Entonces, bueno, ahí no lo voy a entrenar ahorita porque sí se tarda mucho, pero lo interesante es el sample. Sample es, pues, muestrear. Aquí lo que yo voy a hacer es muestrear nombres de dinosaurios. Otro detalle que no les mencioné ahorita, en el sample le vamos a pasar como parámetro CB. CB es un checkpoint. Creo que aquí alguien preguntó que si se tenía que regresar o si el error podía aumentar. El error sí puede aumentar cuando están entrenando una red neuronal. A veces baja, a veces aumenta. Entonces, lo que hace este programa es guarda checkpoints o guarda los pesos cada determinado tiempo, para que si ustedes quieren regresar a ellos, digan, es que me había gustado que generaba cuando estaba entrenado de esta manera. Guarda los checkpoints, así, y pues les dice en qué número de iteración está, y el número que aparece después de, creo que aquí no se ve muy bien, pero dice epoch 1891, quiere decir que está en la casi terminando la número 19 de la iteración, y 1.39 es el error que tiene el modelo al predecir cómo escribiría Neruda. Entonces lo que
le damos como input aquí, es uno de esos checkpoints en donde les gustó cómo escribe, y podemos darle un texto de entrada. Le voy a dar mango porque no, y le voy a decir que el tamaño de mi secuencia, porque puede ser arbitrariamente larga, los nombres son cortitos, tienen alrededor de 15 letras, ¿no? Le vamos a dar eso, ¿sale? Esta entrada es la que yo les había explicado acá en esta parte de... A ver, vamos a regresarnos acá. Acá, que puede tener un carácter inicial. Yo le puedo dar un carácter o puedo dejar que genere desde cero todo. Entonces le estoy dando como caracteres iniciales mango. Y quiero que me genere secuencias de 15 caracteres, o que me genere los 15 primeros caracteres de la secuencia. Le vamos a dar enter. Lo va a correr con la GPU. Y me dio Mangosaurus. Y pues lo chistoso de eso es que en ningún lugar está el Mangosaurus. El Mangosaurus no existe. Ahorita les muestro de nuevo para que me crean. En los datos no hay mango. Entonces, pues pueden obtener dinosaurios que empiecen con la letra M, tal vez. Si le dan nada más la M, Emlopolasaurus, o obtener los tradicionales. Si ustedes sugieren Bronto, pues muy posible que les va a dar Brontosaurus. Y si ustedes no quieren limitar la longitud ni el texto, simplemente dejar que genere algo, pues va a generar una lista arbitraria de muchos nombres de dinosaurios, ¿no? Que no están en esta parte. Y pues antes de terminar, el último parámetro que tenemos es la temperatura. La temperatura, todos estos parámetros ustedes los pueden revisar en esta parte. Temperatura, ¿qué aparece? Pues la temperatura lo que va a hacer es, voy a hacerlo más grande, va a modular qué tan caótico o digamos creativo, qué tanto se sale de lo que aprendió, qué tanto queremos que se salga de lo que aprendió, mediante la modulación de las probabilidades. Entonces una temperatura más baja, digamos menos caos, menos movimiento de partículas, nos va a dar pues predicciones más aburridas, ¿no? Más parecidas al corpus. Pero si le damos una temperatura pues muy alta, corremos el riesgo de que no se entienda nada. Entonces aquí le dimos Brontosaurus, sí lo agarró, pero si le quitamos esto, pues vamos a tener nombres cada vez más raros, ¿no? Por ejemplo, hay cosas impronunciables. Si le damos una temperatura muy baja, nos va a dar algo más genérico dentro de lo que aprendió, que pues esta lista fue muy cortita y tiene un error de 1.8, pues es alto. Necesitamos más información para esto. Una regla más o menos es para elegir qué tantos datos necesitan, es ustedes tienen por su número de parámetros. Cada capa que ustedes agreguen, en las capas que vimos que podíamos utilizar, cada capa que ustedes agreguen va a tener neuronas adentro. Entonces, entre más neuronas utilicen, entre más profunda sea la capa, más información van a necesitar. Y esto, la relación es alrededor del cuadrado del número de parámetros o de pesos. Si entre más información puedan conseguir, mejor, porque esto va a ayudar a que generalice. Otra recomendación es que si van a entrenar, no entrenen usando todo el dataset, separen una parte para validar, porque si no lo que va a pasar es que puede haber overfitting y lo que queremos es que generalice bien. Si tenemos un dataset que no vio la red neuronal,
podemos comprobar que también puede generalizar a otros casos, que pues en la parte creativa es muy, muy importante. Entonces ahí está mi contacto y espero que tengan muchas preguntas para reflexionar no solo la parte técnica, sino qué significa que pues ya alguien pueda hacer algo que antes se pensaba que era una habilidad solamente para ciertas personas, ¿no? Y pues gracias. ¿Alguien tiene preguntas? Yo tengo una respecto a, creo que la parte de lo que es cultural es algo muy sensible o muy parecido a lo que se comentó como en la parte racial, ¿no? Entonces actualmente me gustó mucho la idea de tener la idea de que puedes combinar dos autores en música y que al final puedas tener una nueva creación, ¿no? Entonces, actualmente, no sé qué tan desarrollado esté, pero creo que también debe ser un tema de mucha polémica social en el aspecto de que cómo una máquina está sustituyendo algo tan pulcro como es la música. Sí, es una pregunta filosófica muy interesante que incluso pues nos da miedo porque las partes que más sensibles que pensamos que no van a ser pues reemplazadas, como yo les decía, no es una cuestión de reemplazo, es pues sí sensible, qué es lo que estamos dispuestos a ceder y que no. Pero aquí hay una anécdota interesante de David Cope, que es el músico, investigador que hizo el algoritmo para crear pues el imitador de Chopin, ¿no? A él le preguntaron que si es que ya nos estábamos acercando a un punto en donde las máquinas pues tenían o tuvieran alma, ¿no? Entonces él decía, pues tal vez la pregunta sea mejor es, pues, ¿qué es eso que llamamos alma en el ser humano? O sea, ¿qué cuestiones de nosotros podemos no, no reconocer en nosotros y sí atribuírselos a una computadora? Entonces aquí en la cuestión creativa, o sea, yo lo que respondería es, lo que pensamos que es creativo ahora no lo era tal vez antes, y lo que va a ser creativo mañana, pues no sabemos, nuestros propósitos cambian. La complejidad no necesariamente define una obra buena. Nosotros podemos utilizar estas herramientas y generar algo que nunca antes ha sido, o modificarlo. De lo que se trata es que los artistas puedan involucrarse en estas tecnologías y que no dejen que pues solamente los investigadores en inteligencia artificial hagan herramientas, que no haya pues esta fusión. Creo que ahí está la clave, en la fusión disciplinaria, para que podamos tener muchas perspectivas y evitar los sesgos, que por supuesto los hay en este campo. ¿Alguien más? Yo también tengo una pregunta. Es un poco profunda, así que más bien solo es tu opinión. ¿Qué límites sientes que tiene la inteligencia artificial en el mundo de la industria de creatividad? ¿Qué limitantes le ves? Y también como, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, ¿cómo te imaginas que la inteligencia artificial cambiaría las industrias creativas en 10 años? ¿Qué cosa sería lo más disruptivo que podríamos Pues o sea, puede ser tan disruptivo como el ser humano sea creativo. El ser humano no va a dejar de ser creativo. John Cage, por ejemplo, hizo una obra que puede ser escandalosa para muchos. Simplemente 4 minutos 33 segundos de silencio. Digamos, ¿qué maestría técnica tiene eso? Pero para ese momento, culturalmente, la creatividad siempre hay que situarla en la cultura. Significó pues un rompimiento con lo que se estaba haciendo, con una reflexión del silencio en este caso. Y pues eso realmente no está naturalmente en las computadoras. Recuerden que las computadoras están aprendiendo de datos que nosotros les damos. Aquí lo que nos va a llevar más lejos es que ya tenemos más herramientas para explorar este espacio conceptual. Podemos explorarlo pues con nuevas variaciones, nuevas transformaciones de reglas de estilo. Entonces, mi visión a futuro es que hay una integración, una sustitución, es una integración de por un lado, las herramientas creativas, en este caso son más activas que antes, ya tienen un rol, pues, no solamente como un, entre comillas, esclavo, y nosotros. Entonces va a haber un proceso de retroalimentación. ¿Hasta dónde pueda llegar esto? Pues es hasta donde llegue la imaginación de los artistas. Eso es lo que yo creo. Gracias.
La mía solamente es una pregunta sobre si en el estado del arte, en la investigación, en todos estos papers que ustedes han estado revisando, se utiliza el término o ya se llega a clasificar a lo que genera este tipo de obras que se generan computacionalmente, se les llega a considerar como arte computacional. Lo digo en el sentido de que muchos consideramos arte a la creación creativa de un ser humano y ahora hay creaciones nuevas, creativas, que no vienen de seres humanos. ¿Se habla de ese concepto? Pues sí es un tema, o sea, desde Dartmouth, desde la inteligencia artificial, que pues esta conferencia seminal establece el campo de crear computadoras inteligentes, pues desde ahí empezamos a pensar en lo que decía Turing, ¿no? De cómo podemos evaluar la inteligencia. Ahora ya surge cómo podemos evaluar la estética, la creatividad, cómo podemos usar un algoritmo no solo para crear, sino para curar obras, para que nos diga esta me gusta, esta no me gusta. Tal vez recomiéndame más de las que me gustan, ¿no? O sea, eso en el entorno, en la industria creativa como un recomendador de obras es fantástico, ¿no? Y pues respecto a lo de qué tanto se está haciendo en el ámbito académico, pues sí, o sea, bastante. Este libro salió hace unos 2 o 3 años y hay experimentos cada vez pues más de que los artistas están interesados en nuevas herramientas. Los artistas siempre han estado cerca de las herramientas. Bach estuvo muy cerca de las innovaciones del pianoforte, o sea, un piano con dinámicas. Entonces están muy interesados en cómo utilizar estas herramientas y cómo incorporarlas a un artista. Y pues para nada, la computadora no va a contener todo el panorama o toda la visión de un artista. El artista tiene una cosmovisión y esa cosmovisión lo va a llevar a elegir sus herramientas. Las herramientas no van a determinar qué es lo que puede hacer, más bien lo van a potenciar. ¿Hay algún experimento mezclando estilos? O sea, que tomes 2 estilos y generes una imagen, obviamente con 2 estilos o más. Claro, sí, de esto, si quieres escríbeme y te paso un paper que hicieron para ponderar estilos. O sea, si ustedes recuerdan acá en la... ya no les puse, ahorita les pongo una imagen con más material para si quieren estudiar toda esta parte. A ver. A ver, estábamos acá. En esta parte, el error total pues dependía de 2 funciones de error, de una de contenido y de una de estilo. Pero ahí podemos con ese parámetro ponderar qué tanto estilo queremos y qué tanto contenido. Ahí pues fácilmente podríamos agregar otra imagen y otra y otra y otra. Entonces tenemos también esa libertad aquí. Y a ver, aprovechando que ya preguntaron más sobre la información, no les había puesto esta, pero pues esas son más posibilidades, ¿no? Interacción, incluso como prótesis o como vehículo, como les mencioné al principio de la plática, son herramientas tanto para aumentar la creatividad natural de personas no expertas, como para llevar más allá una visión de un artista ya con una formación. Y por supuesto, pues en el diseño y en tecnologías asistivas. Eso que está ahí es una recopilación de los mejores cursos y, bueno, iniciativas en creatividad computacional. Magenta es de Google, Meta Creation Lab son los que hicieron los agentes que les enseñé, Código Creativo, que es utilizar pues varios algoritmos para generar gráficas y sonido. Hay 2 cursos en Cadence para Deep Learning con cuestiones creativas. Y de ahí el que más les recomiendo es Machine Learning para músicos y artistas y el de arte generativo. Esos 2 son los más comprensivos. ¿Más preguntas? Bueno,
Yo digo que está muy padre todo esto de que los programas se metan con todo esto del arte y todo cool, pero siento que ya no es tan original del artista. O sea, esto de mezclar una imagen de otro artista con una foto tuya o otro dibujo tuyo, como que ya no es tanto tu estilo. Y aparte también está como este gran dilema con el arte conceptual actualmente. Y no sé, como que no me agrada tanto del todo. Porque aparte a gran gente ahorita no le gusta mucho el arte conceptual, el minimalismo, el pop art y todas esas cosas. De hecho, mucha gente todavía prefiere como Van Gogh, Rembrandt y todo eso. Entonces, igual con la música, o sea, los que son músicos, o sea, o prefieren como cosas de Rolling Stones o cosas más clásicas y ese tipo de cosas. Y no sé, o sea, está muy padre como que ciertos programas te ayuden a impulsar tu creatividad, pero siento que te serviría más que esos programas te ayudaran a como decirte, no, pues, ¿qué tal si le agregas esto o así? No que hicieran el trabajo por ti. Bueno, no hacer tanto el trabajo por ti, sino que, o sea, yo veo que tú haces algo y como que te hace otra parte y ya no es como tu estilo totalmente. Okay. Entonces como que no está tan padre eso. Bueno, lo digo porque yo soy artista, entonces... Sí. Sí, es pues más bien habría que pensar en qué posibilidades de interacción hay y no ser tan flojos y decir, pues ya hay una red neuronal que lo hace. Porque o sea, podemos fijar la creatividad en un punto en la historia y tal vez ahorita volver a hacer algo que ya hizo Bach, pues no es creativo, es algo que ya hizo alguien, para que volver a repetirlo. Nos puede gustar mucho, podemos estar muy enganchados con eso, pero si lo evaluamos en términos de novedad, como la definición que habíamos visto, que tendría que ser algo nuevo, tanto puede ser personalmente como históricamente, tiene que ser sorprendente y valioso. Entonces todas estas cuestiones van ahí en la creatividad y todas están situadas en un contexto. Entonces ahí pues para los artistas y para los ingenieros también habría que pensar en formas más creativas de integrar esto, porque si esto no se ve creativo ahorita es que tenemos todavía un nivel más, que podemos ir más allá. En el Renacimiento podemos volvernos a situar en el mismo punto en donde había artistas que usaban prótesis, digamos, que eran artefactos que les ayudaban a reticular el espacio tal vez, para hacer dibujos casi perfectos, que esto pues tal vez no lo sabemos, ¿no? Hay uno que es el velo de Alberti, que pues usaron para reticular un espacio y poder segmentar cada parte, y pues esto ahorita ya lo tenemos con muchas herramientas computacionales, pero ellos lo llevaron a otro nivel. Si nos quedamos en ese nivel en donde simplemente le damos datos, los alimentamos y no hacemos algo más, pues sí, como la crítica es muy válida, ¿no? Es arte que no nos va a llevar a una revolución, a una transformación. Ok, última pregunta. Muchos de los ejemplos que diste hoy están relacionados con personas individuales, ¿no? Bach, Beethoven. Pero ¿qué pasa cuando interactúas con grupos? En donde el estilo depende del grupo. Rolling Stone, Beatles o lo que sea, ¿no? O sea, ahí cómo interactúa todo lo que has platicado el día de hoy con esos conceptos, porque son más complejos todavía. Sí, bueno, la parte de grupos la traté de integrar en este modelo muy simple de agentes. Esos agentes adentro pueden tener un modelo de redes neuronales recurrentes, pueden tener una combinación de otra cosa que se les ocurre. Entonces ahí, en esta idea de modelo multiagente o sistema multiagente, la libertad para generar interacciones es muy amplia. Y también para generar no solo interacciones entre agentes virtuales, sino agentes físicos que podrían ser robots y agentes humanos. O sea, ya tenemos una libertad más amplia de, tal vez voy a tener a dos personas, uno en la guitarra y otro en la batería, y voy a tener un asistente que toque y aprenda mi estilo y que yo también lo pueda ir modificando. Es muy amplio. Ya, sería todo. Un aplauso para Santiago.